8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha hecho un pronunciamiento contundente respecto a este préstamo, entre comillas, de balines, de granadas, en fin, de material que se utilizó para, aparentemente, para la represión al pueblo boliviano, esas masacres que todos ya conocen, material prestado que no ha sido devuelto y por el que no se ha realizado la respectiva cancelación. Esto ocurrió cuando la exministra de Gobierno, María Paula Romo, estaba en funciones. El comandante de la policía, el señor Carrillo, ha enviado un oficio solicitando la devolución de este material y todavía esto no ha sido atendido. ¿Cómo analizarlo esto? ¿Cuál fue el papel? Entiendo yo que habrá intermediado allí la Cancillería en su momento. ¿Cuál fue el papel de la Cancillería para que esto ocurra? ¿Y cuál ve usted qué vía de solución se le puede dar? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, muy buenos días, Alexis, muy buenos días a todos y todas. Gusto saludarle, embajador. En primer lugar, mi agradecimiento a Pichincha Universal por esta gentil invitación. Efectivamente, este episodio vergonzoso de entrega de armamento, munición, antidisturbios para la represión del pueblo boliviano es una muestra más de la política exterior servil, de vergüenza e irreflexiva llevada adelante por el gobierno de Lenín Moreno. Es realmente condenable en todo sentido esta acción, contraria a nuestra Constitución, contraria a nuestra tradición jurídica, contraria a principios fundamentales como son la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Realmente el papel de la Cancillería debe ser juzgado con mucha serenidad y seriedad. Un tema tan sensible como ese no se arregla a través de simples llamadas entre ministros de gobierno o entre ministros de defensa. Este es un tema que involucra el prestigio del país, que involucra una posición de política exterior, que involucra una posición frente a la relación bilateral con Bolivia, que implica una visión de la región y del hemisferio. Entonces es un tema en el cual debe participar la Cancillería. No conocemos si el canciller de entonces, José Valencia, fue informado y participó en esto. Debería haber sido informado y haber participado, porque es parte de su gestión. Sin embargo, conocemos bien que durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Moreno, pues la institucionalidad de la Cancillería pues no fue precisamente considerada. Los cancilleres, y en particular Valencia, pues era realmente un comodín, una caja de resonancia de lo que decidían otras personas. Funcionarios totalmente ajenos a la Cancillería hicieron gestiones en muchos ámbitos, viajes a Europa, viajes a los Estados Unidos. El mismo tema tan promovido, tan promocionado de la nueva cooperación en defensa con los Estados Unidos fue pues manejado directamente por otras instancias, sin la participación de la Cancillería. Perdón que le corte, embajador, porque me parece que hay que hacer ahí una precisión. Estos personajes ajenos a la Cancillería, pero muy cercanos a José Valencia, podrían ser los famosos Ruptura, la señora Romo, por ejemplo, que estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, tomando en cuenta que al estar al frente del Ministerio de Gobierno estaba liderando la Policía Nacional, que son los que controlan este tipo de dotación. Evidentemente, más que cercanos a José Valencia, cercanos al presidente Moreno, realmente pues todos podíamos apreciar que había una cúpula pues muy marcada, en las cuales la señora Romo y el secretario Roldán pues eran las figuras más visibles de la toma de decisiones, del manejo político del país. La señora Romo hizo declaraciones sobre temas de política exterior más de una vez, Roldán viajó a varios países. Es decir, todo el manejo serio, institucional, profesional de la Cancillería, que tantas veces fue
alabado, entre comillas, por los medios de comunicación, realmente fue un retroceso en todo, un retroceso en el fondo y en la forma. En el fondo, porque se hizo tabla rasa de principios claves, fundamentales de la política exterior del Ecuador, de nuestra tradición jurídica. El Ecuador jamás había apoyado a gobiernos de facto, jamás había apoyado golpes de Estado, jamás había reconocido a ese tipo de gobiernos. Hay que recordar que desde inicios del siglo XX, en 1907, el entonces canciller del Ecuador, Carlos Tobar, enunció la famosa doctrina Tobar de no reconocimiento a los gobiernos de facto. Y esa había sido una piedra angular de nuestra conducta internacional, reforzada ya con el retorno a la democracia, ya en épocas pues, de la segunda mitad del siglo XX, en el año 79, con Jaime Roldós y la Carta de Conducta del año 80. Justamente frente a Bolivia fue uno de los episodios más importantes que tuvo en Ecuador de defensa de la democracia, defensa del orden constitucional para bien de toda la región y de los pueblos hermanos. Embajador Yepes, el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Pari, ha planteado ayer una investigación internacional sobre el papel del expresidente Moreno en favor de la expresidenta de Bolivia, presidenta interina o de facto, como quieran llamarle, la señora Áñez, y este préstamo de este material para la represión del pueblo boliviano. ¿Qué futuro le ve usted a esta propuesta que ha hecho el representante de Bolivia ante la ONU? ¿Tiene asidero? ¿Tiene viabilidad? Yo creo que la presentación que ha hecho el representante permanente de Bolivia en Naciones Unidas tiene mucho fundamento. La viabilidad de una investigación a través de Naciones Unidas pues tiene ciertas limitaciones, tiene ciertos caminos muy específicos que recorrer, pero no hay que olvidar que en Bolivia sí se lleva adelante ante el proceso, ante la función judicial boliviana, una investigación profunda sobre este tema, y que aquí en el Ecuador el asambleísta Fausto Jarrín Terán ha presentado también a la Fiscalía para que se investigue exhaustivamente estos hechos que simplemente pues son escandalosos, increíblemente nocivos para la imagen del país y que tienen implicaciones en muchos sentidos, en el orden interno y en el orden internacional. Realmente la Fiscalía debiera haber iniciado una investigación de oficio sobre esto, lo propio es la Contraloría, porque el material, el armamento, las municiones, las granadas que se han prestado, entre comillas, pues son bienes públicos, es decir, todo ello debe de ser investigado a fondo, y la Asamblea Nacional también debería investigar para establecer las correspondientes responsabilidades de orden político. No puede ser que estas cosas ocurran y que no haya primero investigación, luego debate y establecimiento de responsabilidades. Lamentablemente los medios de comunicación masivos prácticamente no han topado este tema. Yo no he leído un editorial de los muchos que se escriben sobre temas internacionales que topen estas cosas, estos temas tan sensibles. Igual que como se ha hecho durante los últimos años, ha habido pues una suerte de cerco sobre estos temas sensibles que afectan al gobierno de Moreno. Embajador, a mí me genera una profunda duda, porque usted ya lo ha dicho, digamos, con mucha claridad, porque conoce perfectamente cómo son los temas y las relaciones entre los estados, los países, porque esa precisamente es del área o el campo de su especialidad. Pero al ciudadano común y corriente como uno, ¿no? Yo no soy especialista en política exterior y demás, pero sí me resulta pues chocante que mi gobierno, que mi estado, que mi país, que antes, por ejemplo, envió ayuda a Haití después del terremoto, o que ha enviado ayuda a países de Centroamérica cuando se han visto afectados por huracanes, por tormentas y demás, ahora está enviando ayuda para solapar un golpe de Estado. Es decir, cómo incluso la comunidad internacional nos va a ver después de este episodio. Y una cosa que además me resulta a mí bastante curiosa, ¿no? En este país donde el periodismo de investigación ha tenido un auge tan importante en los últimos años, resulta que no sabía nada sobre esto y recién 2 años después nos enteramos de las ayudas del gobierno de Moreno para el golpe de Estado en Bolivia.
Realmente es, como dije inicialmente, esta actitud, esta entrega, este préstamo de armamento es una vergüenza para el país, que a todos los ciudadanos ecuatorianos nos choca, nos fastidia, lo condenamos y lo rechazamos, porque va en contra de nuestro sentimiento. El ecuatoriano es solidario con los pueblos hermanos de América Latina, con los pueblos del mundo. Los ejemplos que tú señalas ante desastres humanitarios, ante crisis en Ecuador ha estado presente, e igualmente el Ecuador ha recibido la solidaridad de países hermanos en momentos difíciles. Haber entregado, haber ayudado al gobierno de facto de Áñez, haber reconocido a ese gobierno, haber sido parte de un golpe de Estado orquestado con el informe falso de la OEA del señor Almagro, a quien el Ecuador apoyó en su reelección, es un ejemplo de cómo se llevó adelante una política exterior tan servil, tan alineada con ciertos principios impulsados desde otros centros de poder y no acordes ni con el interés nacional, ni con el mandato popular que recibió en las urnas el presidente Moreno, que fue traicionado totalmente, sino que además es contraria a nuestra tradición jurídica, a nuestra idiosincrasia, a nuestro interés y al sentimiento del pueblo ecuatoriano. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad, no pueden dejar de ser conocidos, debatidos, sancionados, y para que nunca más puedan ocurrir, como nunca antes había ocurrido una barbaridad de esta naturaleza. Lo grave es que hoy en el siglo XXI, con periodismo de investigación, con todos los medios tecnológicos para conocer estos hechos, pues los medios nacionales han guardado silencio como sobre tantos otros temas. O se trata de tapar con falacias, con discursos mentirosos, como ha sido constante durante los 4 años últimos. Embajador Yepes, en caso de que estas investigaciones avancen, ¿qué debería pasar si se comprueba, en este caso, que el canciller de la época tuvo conocimiento de este proceso? ¿Qué debería pasar, por un lado? Y por otro, el canciller actual debería buscar información, contactarse con su par boliviano y enterarse de la situación, porque involucra a exfuncionarios ecuatorianos. Desde luego, yo creo que las investigaciones deben seguir el curso regular, debe seguir el curso regular en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Asamblea Nacional. Y pues el curso de las investigaciones dará lugar a las acciones posteriores a que haya lugar de acuerdo con la normativa nuestra. Yo estoy seguro que la Cancillería del Ecuador actualmente está recabando toda la información necesaria para tener una visión precisa, clara de lo acontecido, que no puede pasar pues sin ser investigado debidamente. En este caso, más allá de que los contactos hayan sido entre ministros de gobierno, evidentemente hay una responsabilidad del gobierno como tal y de los ministros con competencias en esas materias. No se trata de no haber conocido algo que es de su competencia y peor aún, de haber conocido y no haberse pronunciado, porque simplemente podía pronunciarse en contra y dar a conocer pues realmente la barbaridad que se estaba cometiendo, contraria a toda nuestra tradición jurídica, a todo lo que ha hecho el Ecuador en política internacional. Lo que decía Alexis, ¿qué imagen damos frente a otros países que conocen bien la trayectoria internacional del Ecuador? Y en los temas de política exterior, la coherencia con los principios tradicionales de un país, con su visión jurídica, con su estructura institucional, son fundamentales. Eso es lo que configura la imagen de un país, no el alineamiento servil. El alineamiento servil siempre es condenado, inclusive por aquellos que se benefician del mismo. Esto también, digamos, embajador, lo que daría cuenta de las enormes contradicciones e incoherencias del discurso y de los hechos del gobierno anterior, ¿no? Porque a Lenín Moreno, los voceros como María Paula Romo, como Roldán, el mismo Moreno que fue hace pocos días atrás a una reunión con este foro de las derechas en Miami, hablar de democracia. ¿Cómo es que ese gobierno que se daba de liberal, de demócrata, de respetuoso de la libertad de expresión y demás, estaba auspiciando un golpe de Estado?
Exactamente. Lo que ocurre es que esa estrategia del golpe de Estado en Bolivia es diseñada desde el punto de vista de otros intereses, los intereses de los poderes hegemónicos de la derecha regional, con la complicidad de los grandes poderes fácticos, entre ellos los medios de comunicación. Entonces, lo que ocurre en determinados países, desde el punto de vista de la derecha, para lograr sus objetivos, es considerado coherencia, defensa de la democracia, es considerado un paso adelante en el fortalecimiento institucional, pero no se juzga realmente el fondo de los temas, ni la consecuencia de las acciones, ni se tiene una visión amplia, positiva, democrática de la marcha de la región y sobre todo de las necesidades y sentimientos de los pueblos, que somos los actores de la vida internacional. Eso es muy importante diferenciar. El discurso falaz, el discurso mentiroso, el discurso acomodado ha sido permanente en los últimos años. En temas simples, como en el tema institucional de los nombramientos de la Cancillería, se hablaba que pues, se había recuperado la institucionalidad, que había orden, que no había abusos. Y poco a poco se descubrieron que como nunca antes hubo abusos de nombramientos de amigos y parientes sin siquiera una vinculación política ideológica, sino simple amistad, parentesco y pago de favores. En temas de fondo, mucho más marcado todavía. Embajador, ¿cómo funciona el tema de los agregados militares? ¿En qué momento participa ahí en algún momento la Cancillería cuando se designan estos agregados militares? Porque de acuerdo a la información que viene de Bolivia, se contactó el agregado militar de Bolivia acá con las autoridades del Ministerio de Gobierno para conseguir este préstamo de este material para antidisturbios, digamos. ¿Cómo funciona? ¿Qué nivel de participación debe tener ahí la Cancillería? ¿Ella debe tener conocimiento o no? En la designación de los agregados militares ecuatorianos, la Cancillería tiene un papel meramente formal. La selección del oficial que va a cumplir esas funciones es parte del Ministerio de Defensa y del Comando General de la Fuerza a la que pertenezca el oficial. La Cancillería lo que hace es el proceso de acreditación ante el país ante el cual va a cumplir funciones. Pero eso es una parte pues meramente formal. Una gestión que haga un agregado de defensa de esta envergadura, de pedir pues ayuda material para una situación de crisis, de represión al pueblo, es un tema político que tiene que ser conocido por instancias políticas, por la Cancillería, por otros ministerios, y tomar una decisión de orden político, ¿no? Más allá de que se use el canal del ministro del agregado de defensa o no, la decisión del Estado de aceptar un requerimiento de esa naturaleza es una decisión de orden netamente político, que como dije anteriormente, involucra la política exterior del país, su visión de la relación bilateral, su visión de la región y evidentemente toma una acción concreta de acuerdo con ese pensamiento. Embajador, en otro tema, yo quería preguntarle a usted, como conocedor de la materia, ¿cuál es su opinión con respecto de estos últimos mensajes o discursos del presidente Lasso? Uno de ellos la semana pasada en donde, bueno, que ha sido reiterativo además, ¿no? A ver, entendiendo cuál es su corriente ideológica y su postura con respecto de los acontecimientos de la región y de lo que pasó en Ecuador en octubre del 2019, pero ¿cómo entender y qué tan positivo es ese mensaje de solidaridad con el presidente Duque, considerando que el gobierno de Colombia lleva ya más de un mes enfrentando protestas que el gobierno del uribismo no ha podido neutralizar? Es una visión que preocupa a la ciudadanía y a todos aquellos que conocemos en lo que ocurre en la región y lo que ocurre en nuestro país. Es una visión pues muy limitada, una visión que tiene tendencia a estigmatizar la protesta social, a vincularla solamente con hechos vandálicos, violentos, o peor aún, con un plan de insurgencia regional, de desestabilización regional. No hay un análisis más profundo sobre qué es lo que motiva la reacción social, la legítima protesta social, que es un derecho garantizado en nuestra Constitución.
ese análisis pues debe ser mucho más profundo. Y todos los ecuatorianos quisiéramos ver justamente una visión más amplia en esas materias, no una visión tan limitada, tan apegada a la represión, tan cercana a un país hermano que sufre momentos muy, pero muy difíciles. La situación en Colombia es muy, muy grave, muy preocupante. Los organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado claramente sobre él. Igualmente aquí en el Ecuador, lo de octubre fueron hechos tremendamente graves y sensibles. El informe de la Comisión Para la Verdad y de la Justicia. Personalidades con la Defensoría del Pueblo, para la verdad de la justicia, en la que participaron personalidades de distintas tendencias ideológicas. No ha sido como se ha pretendido tergiversar, que ha sido un informe del defensor del pueblo. No, fue de una comisión de distintas personalidades con distintas visiones, llegó a conclusiones muy importantes. La CIDH también emitió conclusiones muy importantes. Eso debe ser investigado, analizado y realmente llevar a conclusiones profundas sobre cuál es la causa de la protesta social, cómo se debe manejar este legítimo derecho dentro del marco de la normativa ecuatoriana. Y tiene que haber una visión, como digo, no pues muy limitada, muy simplista, ¿no es cierto? Aquí hay temas mucho más de fondo sobre la estructura de la sociedad ecuatoriana, sobre la desigualdad creciente que vivimos por políticas pues que no van al encuentro de las necesidades y requerimientos populares. Es decir, mientras más desigualdad haya, más descontento social va a haber, más injusta va a ser la sociedad y más reacción social legítima se va a producir. Ayer justamente la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos presentó un informe sobre los riesgos que viven, las amenazas que tienen los activistas y defensores de derechos humanos. Todos ellos son elementos que deben ser conocidos, evaluados, analizados y llevar a conclusiones y políticas del Estado, políticas que tienen que identificarse con lo esencial, la protección y vigencia de los derechos humanos para el bienestar de todos los ecuatorianos, no de pequeños segmentos privilegiados que analizan en la visión social desde su óptica de privilegio. 8 de la mañana con 27 minutos, estamos conversando con el ex vicecanciller Fernando Yepes. Yo le quería consultar respecto a usted como embajador, como conocedor de la materia internacional, ¿qué cree usted que debería pasar con el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR? ¿Cuál debería ser su utilización? Hay una polémica en torno a esta infraestructura y se va a decidir pues en los próximos días su uso. Se conoce que hay un ofrecimiento del presidente de la República para que lo utilice la Corte Nacional de Justicia, pero más allá del tema del edificio, ¿qué pasa con la integración? Realmente el edificio de UNASUR fue diseñado para ser sede de la integración sudamericana y Quito fue designada sede de esa integración. Capital de la integración sudamericana era la capital de los ecuatorianos. La nefasta, ciega, alineada y servil política exterior del gobierno de Moreno destruyó la integración regional, sin una visión pues del interés nacional de la región, del interés de tener una integración fuerte, consolidada en lo político, en lo económico, en lo social, en la cooperación. Eso se echó al traste por las razones que nosotros hemos tratado ya en otras ocasiones. Hoy, la suerte de ese edificio, como dije, diseñado para ser sede de UNASUR, creo que debe ser acordada con los actores involucrados, en el cual debe participar la prefectura de Pichincha. Creo que la Cancillería, la prefectura, deberían tener un diálogo para ver la mejor forma de utilizar ese edificio para beneficio de todos los ecuatorianos y en particular de los habitantes de la provincia de Pichincha. Qué sé yo, pues podría considerarse utilización para que promueva, sea parte del circuito turístico de la mitad del mundo. Todo ello implica diálogo, implica concertación
y esperemos que eso se dé en esta ocasión para lograr que ese edificio emblemático, que fue símbolo de un fin superior de los países latinoamericanos, de los países sudamericanos, un fin superior que es la integración efectiva de nuestros pueblos y gobiernos, pueda hoy tener una utilización que responda a las necesidades, prioridades y demandas del pueblo del Ecuador. Yo me hago eco de estas últimas palabras del embajador Yepes, de que ojalá en esta ocasión haya la apertura necesaria para que tanto el gobierno nacional como las autoridades de la prefectura de Pichincha, que son las, digamos, autoridades involucradas en el manejo y administración de este edificio, puedan sentarse a conversar para darle una utilidad, porque es un edificio y una estructura moderna, vistosa. El otro día conversábamos con el ex ministro de Obras Públicas, del ingeniero José Maquiavelo, y nos hablaba precisamente de las bondades que tiene este edificio. Y fíjese usted, embajador, está ya botado y cerrado durante ya unos cuantos años sin ningún tipo de utilidad, lo que podría, por ejemplo, ser parte de ese circuito turístico tan vistoso que es precisamente el de la mitad del mundo, como usted bien señalaba. Efectivamente, creo que el diálogo entre todas las partes involucradas, ciertamente la prefectura, la Cancillería, en el gobierno nacional como tal, deben llegar a un acuerdo para la mejor utilización de este edificio emblemático. Embajador, para finalizar, ¿qué debería hacer la Cancillería respecto a pedidos que han hecho la comunidad de migrantes ecuatorianos en diferentes puntos del planeta respecto a la revisión de las tasas en los consulados? El tiempo que se demoran en dar una cita de aproximadamente 6 meses, imagínense lo que es 6 meses esperar para que le den una cita en los distintos consulados, y los cierres de los puntos de impresión de pasaportes para Canadá solo se va a mantener en Estados Unidos únicamente en el consulado de Nueva York, y para Europa únicamente en Madrid. Esto obviamente ha generado una serie de dificultades para la comunidad de los ecuatorianos residentes en el exterior. ¿Qué debe hacer? Por esto incluso el canciller ha sido llamado a la Comisión de Relaciones Internacionales, o va a ser llamado para que dé las explicaciones del caso. Pero ¿qué se debería hacer? ¿Cómo debería actuar allí la Cancillería para atender estas necesidades de los migrantes? Desgraciadamente en el gobierno de Moreno, la atención a los ecuatorianos en el exterior dejó de ser una prioridad de la acción internacional del país. Se cerraron oficinas, pues todos recordamos la penosa situación durante la pandemia de los ecuatorianos abandonados en el exterior, se terminaron programas de asistencia, dejó de ser una diplomacia ciudadana. Es decir, dejó de tener como centro de la acción internacional en el Ecuador, como uno de sus puntos prioritarios, la atención a nuestros ecuatorianos en el exterior, la atención y defensa de sus derechos. Yo estoy seguro que la Cancillería va a tomar las medidas necesarias para que este tema tan importante vuelva a ser prioritario. Conozco la sensibilidad del canciller, de los miembros de su equipo, y confío en que ellos van a tomar las medidas para revertir esta situación tan penosa de abandono de los ecuatorianos. Creo que los consulados van a ser fortalecidos, que se va a tratar de volver en lo posible a todos aquellos servicios y a todas las oficinas consulares que se tuvieron en su momento, con pues el profesionalismo necesario, con el compromiso necesario. Es importante que exista esa vinculación entre los ecuatorianos y su representación en el exterior, que haya comprensión, que haya atención recíproca, que haya sensibilidad frente a las demandas y necesidades de los ecuatorianos. Puede ser que haya limitaciones de orden fiscal, pero la Cancillería tendrá los mecanismos más apropiados para superarlos y para hacer que el servicio a los ecuatorianos vuelva a ser una prioridad de nuestra política exterior y un compromiso con toda la ciudadanía. Muchísimas gracias al ex vicecanciller Fernando Yepes, al embajador Fernando Yepes, que ha estado con nosotros. Gracias, embajador. Muy amable, embajador. Bueno, gracias, Liceña, gracias, Alexis, gracias a Pichincha Universitario.